Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grissom. En los años 30, Jasper Maskelyne era un mago superestrella que actuaba ante multitudes que abarrotaban los teatros de Gran Bretaña. Incluso llegó a ser considerado como el mayor ilusionista de Inglaterra. Y una película que narra su historia, protagonizada por Benedict Cumberbatch, está prácticamente en vías de producirse. De hecho, de casta le venía de algo. Su abuelo inventó el truco de levitación y se hizo famoso por exponer a espiritistas fraudulentos. Era un tipo elegante, con un toque así como a lo Errol Flynn, que además tenía grandes habilidades, como por ejemplo tragarse una docena de hojas de afeitar. Pero esa no es una de las habilidades que nos interesa. El mayor engaño de Maskelyne, sin embargo, lo llevó a cabo en un teatro muy diferente, fuera de los territorios húmedos de Gran Bretaña. Fue en el desierto, cerca de El Cairo, durante la Segunda Guerra Mundial. Según escribió en sus memorias en 1949, tituladas Magic Top Secret, dirigió un equipo que producía en masa trucos, estafas y dispositivos destinados a desconcertar y engañar a los cabezones comandantes del eje. Las tácticas de humo y espejos que Maskelyne y sus compañeros emplearon para la operación Bertram, como se denominó a este plan de engaño para la segunda batalla del Alamein en 1942, todavía son estudiadas por los militares. Desde que Maskelyne publicó sus memorias, se ha dicho que exageró sus acciones, aunque las afirmaciones de sus críticos y las del propio Maskelyne también son difíciles, desde luego, de probar. Lo cierto es que la verdad es que sobre la participación específica de algunas personas detrás de estos engaños, pues a menudo es difícil de confirmar por lo delicado de sus operaciones y, por supuesto, por el secreto que hay sobre esas acciones. Maskelyne tenía casi 37 años cuando se alistó a los ingenieros reales para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Aseguró que las técnicas de la magia y el ilusionismo se podían usar para camuflar, y desde luego se lo demostró a oficiales que no lo tenían muy claro, al hacer aparecer un buque de guerra alemán en el londinense río Támesis, usando para ello un modelo de cartón y espejos. Poco después, el brigadier Dudley Clark pidió a Maskelyne que se uniera al MI9 como parte de la llamada Fuerza A, una sección especial de inteligencia cuya misión principal sería organizar operaciones de engaño contra el enemigo. Para esta Fuerza A era fundamental no solo engañar al enemigo, sino hacerlo de tal modo que éste colaborara con los planes aliados. A Maskelyne, Dudley Clark le asignó el mando de la llamada Sección Experimental de Camuflaje, apodada como la Banda Mágica. En el grupo había un electricista, un químico, un escenógrafo, un arquitecto, un restaurador de cuadros, un pintor y un carpintero. Este variopinto grupo fueron bastante notables, según contó Maskelyne, cuando consiguieron ocultar toda la ciudad de Alejandría, que está en Egipto, de los bombarderos alemanes.
Para ello, lo que hicieron fue simular luces nocturnas de la ciudad. Levantaron edificios falsos, hasta un faro y baterías antiaéreas en una bahía que está situada a unos 5 kilómetros de distancia. Y así, cuando llegó la Luftwaffe, incluso llegaron a volar algunos de los edificios falsos. De modo que funcionó. Los pilotos alemanes creyeron que habían alcanzado su objetivo. Lo cierto es que engaños como este son tan antiguos como la propia guerra, y no son los únicos que usaron durante la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente uno de estos engaños tan conocido de la antigüedad es el famoso caballo de Troya. Y dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos, quizás, podemos decir, dos de los ejemplos más conocidos. Por ejemplo, el ejército fantasma de Patton, que estaba hecho con tanques hinchables y aviones o camiones de madera, y el camuflaje, por ejemplo, de la factoría de Boeing en California, en Estados Unidos. Según las memorias de Maskelyne, su mejor trabajo fue hacer creer a Rommel que el ataque aliado venía desde el sur, cuando la realidad era que las fuerzas del mariscal británico Bernard Montgomery tenían la intención de atacar desde el norte. Para ello, según cuenta Maskelyne, usó lona de madera contrachapada para disfrazar unos 1000 tanques como si fueran camiones en la zona del norte, y creó unos 2000 tanques falsos, además de una línea ferroviaria, una conducción de agua y diversas conversaciones de radio y sonidos de construcción falsos en la zona sur. Vamos, los tanques falsos tenían incluso hasta su propia pirotecnia. Como se puede ver, muy parecido al ejército fantasma de Patton. En sus memorias también cuenta que Montgomery le dijo que toda la guerra dependería de lo que sucediera entonces en aquel lugar, y que esperaba que se hubiera traído su varita. Cuando las tropas británicas le quitaron los disfraces a sus tanques y se lanzaron a la batalla, los nazis fueron tomados totalmente desprevenidos. Con la batalla del Alamein, los aliados cambiaron el rumbo de la campaña del norte de África y, como afirmó Churchill, antes del Alamein nunca tuvieron una auténtica victoria. Después, nunca tuvieron una derrota. Se dice que esta banda mágica se disolvió después de aquella operación, aunque se cree que las habilidades de Maskelyne también se encuentran detrás del falso sabotaje de la fábrica de aviones de Havilland en Hatfield, Hertfordshire, en 1943. Para engañar a los servicios de reconocimiento alemanes y hacerles creer que una bomba había estallado dentro de la fábrica y destruyéndola, construyó réplicas de transformadores en madera, cráteres de bomba falsos y multitud de escombros. Además, para aumentar este engaño, se utilizó a Eddie Chapman, un doble agente británico conocido como Zigzag, para informar a los alemanes de lo ocurrido. Maskelyne no tuvo ningún reconocimiento oficial por su trabajo en la guerra, lo que realmente le molestó mucho, y que probablemente le animó a publicar estas memorias, en las que describe sus hazañas en detalle, y sin no poca fanfarronería, desde luego. Incluso afirmó estar en la lista personal de los más buscados de Adolf Hitler. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt an deutsche Volke, sich zu autorisieren, behauptet er für Krieg, sich ohne Ehre. La verdad de lo que sucede en las sombras más oscuras de la guerra es difícil de confirmar, incluso hoy en día, por lo que es poco probable que descubramos alguna vez que tiene de cierta o de falsa su versión de la historia. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que comenta, que no cuesta nada, dale un me gusta si te ha gustado, compártela y suscríbete. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrissom.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.